Soy Francisco Bieber, estudié en la UCIL, Relaciones Internacionales, y estudié en el Center for Global Education de la UCIL, y este es mi mundo. Actualmente trabajo en Naciones Unidas en Panamá. Me encargo de coordinar proyectos a nivel regional para América Latina y el Caribe sobre sector privado y derechos de niños, niñas y adolescentes. Parte de mi trabajo también incluye presentar proyectos o publicaciones en conferencias. Este trabajo se está cambiando la manera en que las empresas ven la responsabilidad social. Hemos cambiado las políticas corporativas de muchas empresas regionales para empezar a cuidar más a los padres y madres que tienen hijos pequeños. Siento que UCIL amplió mi perspectiva porque me enseñó que no hay una sola forma de hacer negocios y que si se puede poner a la persona y a la sociedad en el centro, es mucho más rentable, sostenible y productivo para el negocio y para el país. ¿Y tú? ¿De qué tamaño es tu mundo? Hola, soy la carrera de Derecho de la UCIL. Conmigo serás un profesional que liderará en la vida jurídica, económica y política, tanto en nuestro país como en el mundo. ¿Por qué debes estudiarme? Te ofrezco una malla curricular especializada, docentes de primer nivel, intercambios académicos, formación bilingüe y 5 menciones de alto desarrollo profesional. Además de buenas remuneraciones en el futuro. Los abogados de UCIL están en el top 5 de los mejores pagados del país. ¿Dónde podrías trabajar? Serás gerente legal, abogado o asesor legal en diferentes rubros. Profesional en cámaras de comercio, asesor y consultor en empresas privadas del extranjero. Profesional de administraciones estatales, autónomas o locales, entre otros cargos. Ahora que ya me conoces, no dudes en elegirme. Miércoles internacional organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola y la Fundación Konrad Adenauer. Es un gusto saludarlos en nombre de la CAF Perú y en nombre de la doctora Patricia Melgarejo, encargada de la carrera de Relaciones Internacionales de la UCIL. El día de hoy trataremos el tema de la crisis humanitaria surgida en Ucrania y tendremos, como siempre, la estupenda moderación de Francisco Belaunde y los comentarios y análisis de Ángela Huyen, quien desde Bruselas trabaja para Médicos Sin Fronteras, Medics Sans Frontières, una organización internacional encargada de llevar ayuda médica, primeros auxilios y atención a distintas zonas del mundo afectadas por catástrofes humanitarias, por guerras, por conflictos de diversa naturaleza. La semana pasada analizamos la situación bélica y geopolítica del conflicto ucraniano, buscamos indagar sus causas históricas y tratar de penetrar la mentalidad del gobierno ruso y concretamente de Vladimir Putin, a fin de comprender mejor las razones que lo han llevado a esta situación y las decisiones estratégicas que está tomando. Hoy día debemos llevar nuestro análisis a la coyuntura más humana, a la descripción de la situación que viven 5.8 millones de refugiados ucranianos y 7.7 millones de desplazados, es decir, personas que han tenido que abandonar su hogar en suelo ucraniano para dirigirse a otras regiones del país, particularmente al oeste de Ucrania, en la frontera con Polonia, si bien también ahí han habido ataques militares y se han desarrollado parte del conflicto. Es interesante quizás vincular esta crisis con episodios anteriores que hayan podido ocurrir. Pensamos que quizás la magnitud nos haga pensar en la crisis de los refugiados producido por las guerras yugoslavas en los años 90, que llevó fuera de su país a 4 millones de personas. Hemos tenido también, hace ya varios años, hemos tenido la emergencia de la crisis de refugiados provenientes del Medio Oriente, particularmente de Siria.
Es interesante quizás destacar como diferencia que en ese caso teníamos que ver, digamos, Europa tenía que ver con un conflicto no europeo, ¿no? Un conflicto que no se desarrollaba dentro de su territorio y, y en ese sentido hubo la discusión sobre el grado de responsabilidad que los distintos países europeos debían asumir y hubo, por supuesto, a nivel de la Unión Europea una coordinación compleja para poder determinar qué país debía acoger a cuál cantidad de refugiados. La guerra en Ucrania es un evento completamente diferente en este sentido, es un evento que se desarrolla en suelo europeo, es un evento que ha movilizado a gran parte de la opinión pública europea a favor de Ucrania y en contra de la agresión rusa, pero no está exento también de un cierto grado de dificultad. Ahí podríamos hablar de un país como Hungría, que por ejemplo no ha dejado de manifestar una cierta inclinación hacia el gobierno ruso, pero actualmente está acogiendo a 500.000 de refugiados. En ese sentido, hoy día veremos cómo también los refugiados ucranianos, que mayoritariamente se encuentran en Polonia, aproximadamente unos 3 millones, se están repartiendo en otros países y cómo estos mecanismos de coordinación a nivel europeo y nacional están trabajando a su favor. También creo que sería sumamente interesante mencionar el hecho que hay un número importante de refugiados que están ahora en territorio ruso, ¿no? Son personas que han abandonado sobre todo los territorios de Lugansk y Donetsk para entrar al territorio ruso. Creo que sería muy importante buscar precisar cómo están siendo tratados estos refugiados que se encuentran en el territorio del país que está en guerra con el sur. Para analizar toda esta compleja variante, entonces, le doy la palabra a Francisco Belaunde y a nuestra invitada del día de hoy, Ángela Huyen, a quien una vez más, en nombre de la Fundación Adenauer y la UCIL, le agradezco por su tiempo y por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien, gracias Andrés. Bueno, efectivamente vamos ahora a conversar con Ángela Huyen, ¿no? Que ella es una médico peruana, que efectivamente tiene un cargo de asesora en Médicos Sin Fronteras en Bélgica, y además, bueno, tiene una serie de especialidades, pero además es interesante que también tiene una maestría en Relaciones Internacionales, que la hizo en una Universidad de Queen de Londres, nada menos. Así que también tiene una visión por ese lado. Pero claro, su labor tiene que ver con el tema humanitario. Así que bueno, gracias Ángela por haber aceptado esta invitación. Creo que ahí está. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte, ustedes están, bueno, primero, muy brevemente para el público, recuerda al público qué cosa es Médicos Sin Fronteras, así de manera sintética para después pasar al tema concreto. Sí, muchas gracias por la invitación, Francisco. Pues bien, Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria. Nosotros brindamos asistencia médica o también protección, por ejemplo, en el caso de refugiados. Asistimos a personas que están amenazadas por diferentes tipos de riesgos, como son el conflicto armado, la violencia, los desastres, las epidemias y las enfermedades olvidadas, es decir, las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y el tipo de acción médico-humanitaria que llevamos a cabo se diferencia de otras porque es una acción persona a persona, es una atención directa, es decir, nosotros no tenemos terceras partes, porque es clave parte de lo que hacemos, es lo que le llamamos el testimonio, el temoniage, ¿no? Y si ustedes ven un poquito el nacimiento de Médicos Sin Fronteras, es justamente un grupo de médicos y un grupo de periodistas que se separan del ICRC, de la Cruz Roja, porque para ellos era importante, cuando Biafra pasa, la crisis de Biafra, era importante el temoniage. Tenemos que decirle al mundo lo que está pasando, tenemos que hablar de esto, y esa es donde marca la diferencia
con otras agencias humanitarias. No, para nosotros todo lo que es el speaking out, el tener un posicionamiento político y decir lo que está pasando es sumamente importante. Y eso es lo que hacemos. Entonces, entre los varios conflictos armados activos que hay en el mundo, uno más es de Ucrania, ¿no? Y yo he estado personalmente en Afganistán, Siria, en South Kivu, en Congo, en CAR, y bueno, en esta oportunidad estoy dándole soporte solamente remoto al personal militar. De acuerdo, efectivamente la Cruz Roja tiene un deber de reserva que es muy estricto efectivamente, y claro, yo se explica un poco, y para el público para que, digamos, recuerde, Biafra es una región de Nigeria que estuvo envuelta en digamos, un proyecto independentista, y bueno, la guerra llevó a una hambruna terrible, ¿no? Terrible en los años 60, y se convirtió, digamos, efectivamente en el motor para gente como Bernard Kouchner, ex ministro de Exterior francés, un médico, fundara, entre otros, esa organización. Bien, ahora, en el tema de ahora de Ucrania, represar ustedes también están muy activos, porque uno piensa en Médicos Sin Fronteras, eventualmente se puede referir sobre todo a países no desarrollados que tienen una red hospitalaria mala, ¿no? Que tienen eventualmente sistema de salud precario, pero ustedes también están muy activos en Europa, ¿no? Y entiendo que también en Ucrania están muy presentes. Sí, en realidad mucha gente no sabe, pero nosotros tenemos varios proyectos en Europa. No solamente porque muchos de los proyectos, la gran mayoría, tienen que ver con migrantes y poblaciones excluidas. Por ejemplo, tenemos Lesbos en Grecia, teníamos en su momento Calais en Francia, incluso tenemos aquí mismo en Bélgica, en Bruselas, el soporte al centro de migrantes. Entonces, tratamos de asegurar que justamente es parte de la neutralidad de Médicos Sin Fronteras, del principio de neutralidad, asegurar que tenemos presencia donde la gente lo necesita, independientemente del lugar geográfico. Entonces, en el caso de Ucrania, nosotros estamos presentes desde ya hace más de 10 años con diferentes tipos de proyectos, ¿no? En el momento en que nosotros sabemos además que desde el 2014 esto ha sido un on and off, ¿no? Que han habido, si bien de baja intensidad, pero sí había acción bélica, sobre todo en Donetsk, en Luhansk. Y lo que pasa es que nosotros, además de estos proyectos que teníamos ahí, donde ya nos permitía monitorear de primera mano el cómo se desarrollaba la situación, teníamos proyectos en lugares más estables, como en Kiev, cerca de Kiev, en Zitomir, porque no hay que olvidar que Ucrania, si bien está en territorio europeo, es todavía un país que tiene mucha, que está en vías de desarrollo y que tiene todavía áreas muy deficientes con la salud pública. Entonces, por ejemplo, es un país que tiene alta carga de tuberculosis multidrogoresistente, poblaciones con alta carga de VIH, poblaciones todavía excluidas, pobreza extrema. Entonces, por todas estas cosas, nuestra presencia era necesaria, ¿no? Estaba justificada. De acuerdo. Y ahora en Ucrania, ¿cuánta gente más o menos de ustedes está haciendo un trabajo en estos momentos en Ucrania? Nosotros tenemos al momento más de 150, mire, yo tengo el número exacto, estamos más de 157 staff internacional y tenemos más de 300 de staff nacional, ¿no? Entonces, esto es staff médico, sobre todo. Médicos, psicólogos y todo, pero también está la parte administrativa, la parte de gestión, ¿no? Y están divididos en diferentes puntos del país, no están todos ni en Kiev ni en un solo punto. De acuerdo. ¿Están también, por ejemplo, presentes en el este, en las zonas que están, digamos, bajo ocupación rusa o las supuestas repúblicas independentistas? Sí, lo que pasa es que estamos básicamente en casi todo el país, pero lo que difiere es un poco el nivel de acción que podemos tener. En Luhansk, en Donetsk, no tenemos acción directa,
pero sí en las áreas muy cercanas lo que hacemos es tratar de tener una red para poder hacer donaciones de material médico y tratar de que esto llegue a través de redes de médicos, a través de sociedad civil. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que han interrumpido sus tratamientos, ¿no? La disrupción del sistema de salud ha sido severa. Entonces, lo que tratamos de asegurar es un poco lo que le llamamos continuidad de servicios de salud. Entonces, si bien no estamos en el área, estamos alrededor, ¿no? Porque una de las cosas que tratamos de asegurar también es la seguridad del staff. No podemos exponerlos si todavía hay un alto riesgo y no hay un corredor humanitario que asegure la seguridad del funcionamiento de la asistencia humanitaria. Claro, justamente sobre ese tema, yo leí, no sé si fue el propio Zelensky o alguna otra autoridad de Ucrania que pidió y se lo pidió a ustedes específicamente, que pudieran ir a Mariupol, ¿no? Para ver este tema, entiendo que el corredor humanitario, eso fue un pedido. ¿Eso en qué quedó? Sí, ese ha sido un pedido expreso que ha tenido tienen un ministro de estas áreas específicas, ¿eh? Entonces ellos nos han pedido que vayamos para ayudar con la evacuación. Lo que pasa es que, como bien saben, la Cruz Roja trabaja con los gobiernos. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay, cuando es un área donde el gobierno no tiene injerencia? O cuando muchas veces el gobierno es el mismo perpetrador, ¿no? Entonces ahí hay un problema. MSF tiene la suficiente neutralidad e independencia, por lo menos para actuar. Y lo que pasa es que nosotros tenemos 2 trenes. Es algo entre las varias actividades que tenemos. Tenemos 2 trenes que han sido adaptados a nivel de cuidados intensivos. Estos trenes pueden tener hasta 50 pacientes. Los vagones han sido completamente medicalizados. Tenemos desde oxígeno médico, camas UCI, todo. Entonces, el pedido ha sido específicamente ir a evacuar combatientes y civiles, ¿no? Entonces es un pedido bastante político en primer lugar, porque te expone ya y expone tu neutralidad. El ir a ayudar a combatientes puede tocar un poco en la neutralidad. Sin embargo, sabemos que hay civiles atrapados. El problema está en asegurar nuevamente el pasaje humanitario, aseguren un corredor y denles garantías. Para esto tienen que estar envueltas las partes. Y la experiencia de MSF, tanto en Ucrania como, por ejemplo, en Siria, es que muchas veces pues el gobierno ruso no ha respetado mucho los corredores humanitarios. Hemos visto en este conflicto y también en Siria ataques a facilidades médicas. Entonces creemos que no existen las garantías hoy por hoy. Sin embargo, la respuesta de MSF ha sido, primero, entablemos conversaciones directas, y segundo, vamos a ver cómo podemos garantizar la seguridad del Estado. De acuerdo. Ahora, entre las tareas que ustedes hacen, evidentemente está la parte médica. ¿Cuál es el volumen, por ejemplo, han tenido que atender heridos, ¿no? Heridos, me imagino, bueno, civiles, pero me imagino también combatientes, digo yo, ¿no? O sea, de ahí tienen seguramente un trabajo enorme y tienen seguramente, ustedes trabajan en sus propios hospitales o centros médicos, utilizan también las infraestructuras del Estado. ¿Cómo es que trabajan ahí en Ucrania? Para darles un ejemplo, nosotros estamos soportando en este momento a más de 12 hospitales y centros en distintos lugares. Tenemos diferentes tipos de acción, donde se puede y donde existe la infraestructura, por ejemplo, se da soporte a establecimientos del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, damos entrenamiento. En este momento estamos dando entrenamiento en Kiev a personal, porque sabemos que, a ver, cuando hay una disrupción del sistema, como por ejemplo en un conflicto armado, también el personal de salud es afectado. Entonces, ha habido también un brain drain. Mucha gente se ha ido, muchos médicos, enfermeras. Entonces, lo que estamos haciendo es preparar de pronto a personas que no tenían el entrenamiento, porque sabemos que las van a llamar en algún momento, para hacer anestesiología, cirugía de emergencia,
respuesta a ataques en masa. Entonces, estamos dando trainings en distintos hospitales y en distintos centros de Ucrania. Además de esto, estamos dando soporte específico donde nosotros llevamos staff, ya sea internacional o nacional, que hemos contratado, a hospitales de quemados, hospitales pediátricos, hospitales quirúrgicos, más de 4, y además tenemos la acción pura de MSF, ¿no? No tenemos una contraparte del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en este caso tenemos clínicas móviles, donde damos atención a distintas poblaciones periféricas que no alcanzan centros de salud porque no pueden moverse, porque tienen miedo a salir. Por ejemplo, en Cardiff, hacemos esto, en Lviv y en otros. Tenemos clínicas móviles donde brindamos atención primaria y atención de salud mental. Y así, es una lista enorme. Yo les puedo compartir el link para que vean la lista de actividades. Es realmente grande. Ahora, esta es la acción dentro de Ucrania. Y están también, claro, los servicios de continuidad, ¿no? Para todos los pacientes de VIH, tuberculosis, que ya no pueden acceder a sus medicamentos porque las cadenas de supply han sido severamente afectadas. Nosotros estamos, cada semana estamos enviando insumos. El último envío, miren, hasta el momento ya hemos tenido 460 toneladas métricas. 460 toneladas métricas de insumos médicos. Es bastante. Entonces estamos además haciendo donaciones ciegas un poco a todos los centros que sabemos que todavía tienen personal médico. Pero además de esto está la acción alrededor de Ucrania, ¿no? Estamos en Polonia, estamos en Hungría, estamos en Moldova, en Eslovaquia, en Belarus y en Rusia. Justamente antes de desarrollar esa parte de los países vecinos, lo que quiere decir que ustedes, claro, su trabajo no es solamente atender a los heridos de la guerra, sino también, como efectivamente el sistema de salud está, digamos, dañado, y eso también darles a las personas que siguen un tratamiento normalmente y que por la guerra no pueden recibir las medicinas, ustedes también están supliendo esa parte, ¿no? Eso es interesante también ver eso, ¿no? Que no es solamente atender a los heridos, sino que también efectivamente, de alguna manera, apuntalar el sistema de salud que está en estos momentos dañado para que las personas que siguen un tratamiento con medicamentos que ya no reciben los puedan tener, ¿no? De manera muy rápida, nada más. Un conflicto armado, además del daño directo que ejerce por las lesiones bélicas, tiene un gran componente del daño a la salud pública que es causado por ejemplo, la falta de acceso a agua y saneamiento. Esto genera normalmente focos de epidemias, diarreas, deshidratación, etc. La falta de acceso a la salud en emergencias no bélicas. Por ejemplo, si hoy tienes una peritonitis, ¿dónde vas? Si han bombardeado los hospitales, si ya no hay médicos, ¿no? Si me da miedo salir. Y luego están, pues, todos los pacientes que ya tenían una necesidad de salud atendida y que esto es cortado o interrumpido por el conflicto. Entonces, todas estas necesidades crecen, el riesgo de epidemias aumenta y además está la extra capa de vulnerabilidad que te da, por ejemplo, ser desplazado interno, ¿no? Mucha gente, y de la que no se habla mucho porque lo más evidente son los que salen, hay muchísimos desplazados internos, gente que ha tenido que dejar su casa y ir a una ciudad vecina donde probablemente no conocían a nadie, ¿no? Entonces, esto también añade una capa de vulnerabilidad en cuestiones de salud mental, etc. Claro. Algo leí rápidamente, me pareció ver que en un momento ustedes tuvieron que dejar una localidad porque estaba siendo bombardeada y que ya no, su personal no estaba seguro. Me pareció haber leído 1 o 2 artículos al respecto. Sí, mire, me gustaría ser mejor, pero este es Mykolaiv. Me gustaría tener una buena pronunciación porque todos los días digo tonterías cuando quiero pronunciar en ucraniano. Pero sí, lamentablemente es un lugar en donde nuestro staff estuvo en riesgo y donde además vimos que hubo daño a infraestructura de salud. Entonces, cuando no están las condiciones para que nuestro personal pueda operar, como ya ha ocurrido en otros lugares,
lamentablemente tenemos que evacuar el Estado. Esto, claro, deja en extrema vulnerabilidad a las personas que se quedan expuestas, ¿no? Pero tenemos también una labor para con nuestro Estado. De acuerdo. Ahora, pasando precisamente a la labor que ustedes hacen ya alrededor de Ucrania, ¿no? De los países vecinos, y ahí obviamente tiene que ver la labor que hacen con los refugiados, ¿no? Con las personas que tienen que salir. Cuéntanos un poco también cómo es la labor que están haciendo esos países vecinos. Sí, lo que decíamos, ya son más de 6 millones de personas que han dejado Ucrania. Y como bien mencionabas, muchas de estas personas están yendo sobre todo a Polonia y Hungría, ¿no? Ahora, estos son países que tienen cierta capacidad de absorción. No son países que están en una crisis tremenda, no han cerrado las puertas. Pues lo que estamos haciendo es primero se hace una identificación de cuáles son las necesidades, porque otra vez, estas no son migraciones en países que están en crisis extrema. Entonces, primero hacemos una evaluación de cuáles son las necesidades no cubiertas y cuáles son las potenciales exclusiones. Por ejemplo, Polonia puede tener políticas muy rígidas en cuestiones de libertades sexuales y reproductivas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, que estamos viendo números altos de violencia sexual, podrían no tener acceso a un aborto seguro. Entonces, no, ¿a una qué? No escuché bien. ¿A no tener un acceso a qué? Aborto seguro. Ya, ok. ¿No? O a píldoras del día siguiente que se dan normalmente en las 72 horas después de violencia sexual, de un acto de violencia sexual. Entonces, estos son el tipo de gaps que uno puede encontrar dependiendo de cada política de cada país, ¿no? Países como Eslovaquia, con muy poquita tuberculosis, ya de pronto ya no saben, ya no recuerdan, ya no lo tienen en sus guías cómo diagnosticarla. Entonces, un influjo de una población completamente diferente epidemiológicamente también significa que nosotros tenemos que analizar país por país cuál es la realidad, la experiencia, las políticas que tienen y luego hacer un reality check qué está pasando realmente con las personas que cruzan la frontera. Hasta el momento, primero, en el resto de Europa la solidaridad ha sido abrumadora. Y yo de verdad estoy asombrada con cómo se recibe a los ucranianos, incluso en la comuna en la que vivo. Todos los grupos en Bélgica organizados, la sociedad civil, dice, ¿quién tiene una casa? Una madre está llegando con una niña, hay una familia de 4 miembros, ¿quién puede recibirla? Y hay una acogida realmente impresionante, ¿no? Lo cual, claro, te lleva a pensar en el doble estándar que se genera con respecto a la experiencia que tenemos con otras personas que vienen de otros lugares, ¿no? Lo cual te llega a pensar que qué bonito, me parece increíble, pero nos demuestra que otra realidad es posible, que la acogida a los migrantes es posible de otra manera, ¿no? Solo que es separada para unos cuantos que vienen de algunos lugares. Pero en los lugares circundantes, para muchos ucranianos son lugares de paz. Entonces sabemos que muchos de estos lugares, si es que no hay familia o no tienen una red de contactos, son lugares por los que van a transitar algunos días hasta un destino final. Y otra cosa que escuchamos de muchos ucranianos es que ellos esperan regresar. Para ellos es una cuestión temporal. Están esperando el fin, o sea, hay un inicio y hay un fin, y creo que esto tiene que ver un poco con la cronicidad que ellos han vivido durante los últimos años, ¿no? Con un conflicto on and off, entonces ellos también esperan que esto va a terminar en algún momento y que van a poder regresar a casa. Entonces no es el migrante que se va con la esperanza de buscar una vida mejor y quedarse en otro lugar. De acuerdo. Ahora, y ustedes me imagino que cooperan, por ejemplo, digo yo, con ACNUR, de repente con la OIM, Organización Internacional de Migraciones, tal vez, quién sabe, con la Cruz Roja, o la propia OMS. O sea, ¿cómo es la cooperación con estas organizaciones intergubernamentales?
Siempre que hay una situación, una emergencia humanitaria, una crisis de este tipo, se activan diferentes plataformas. Por ejemplo, en este caso, en la parte de salud, la OMS activa diferentes grupos de trabajo, ¿no? ¿Qué se va a hacer con tuberculosis? ¿Qué se va a hacer con VIH? ¿Qué se va a hacer con la continuidad? Grupos de trabajo para supply médico específico. Y en estas mesas de trabajo se invita a diferentes actores donde todos pueden intercambiar experiencias, opiniones y un poco hacer networking y ver dónde colaboramos, ¿no? También se intercambia información valiosa sobre cuáles son los pipelines o las líneas de suministro que todavía están activas y cuáles no. Esto es sumamente valioso, entonces asistimos a todas las reuniones que podemos. Tenemos diferentes personas que están tomando nota y después hacemos debriefing con nuestros equipos. Pero también hay plataformas como las de OCHA, ¿no? como las de Naciones Unidas, que ya hablan también de seguridad, de fondos, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay una capa de complejidad extra, porque esto está relacionado muy cercanamente a la EU, ¿no? Entonces, la Unión Europea también tiene sus plataformas, ¿no? Claro. Entonces, hay como muchos diferentes organismos, hay diferentes dimensiones, ¿no? Los fondos que van a venir por la Unión Europea no son los mismos que van a venir por el Fondo Global para Salud. Entonces, tenemos que nosotros tener un ojo en dónde están las áreas duplicadas, dónde están las necesidades no cubiertas, y poder canalizar esta información en las distintas plataformas. Claro, tiene que evitar una duplicidad, digamos. Exactamente, o que muchos asuman que otros van a cubrir ciertas áreas o no, y queden áreas sin cubrir, ¿no? Pero los fondos hasta el momento son bastantes, ¿no? Entonces, queda ver en los implementadores, en quienes están en el terreno, claro, hacer un poco el reality check de qué se está dando y qué no. De acuerdo. Otra pregunta que quería hacerte era, bueno, el tema que muchos de los migrantes son en realidad, son las migrantes, ¿no? Muchas veces son mujeres que han salido solas, ¿no? Y muchas veces con hijos. Y claro, porque los hombres ahora están llamados en principio a servir en el ejército, ¿no? Entonces es también un tipo de migración distinta de la que se ha podido ver en otras ocasiones, ¿no? Sí, muchas veces, y dependiendo del contexto, hay poblaciones, por ejemplo, en donde el hombre asume ser el migrante porque hay una migración por razones económicas o para buscar una vida mejor, y deja a la familia y luego espera reunificar a la familia con el tiempo, ¿no? En este caso, es verdad que a los hombres no se les permite salir, ¿no? Entonces, muchas mujeres y niños son las que han cruzado, y yo creo que esto tiene que ver también con el por qué esta solidaridad ha tenido tan tremenda acogida, ¿no? Porque han sido tan solidarios los países receptores, porque han visto población muy vulnerable venir, son madres, son niños, son ancianos. Claro. Y en muchos casos, pues, muchas familias no han querido dejar Ucrania para no dejar al marido, al hermano, al papá. Entonces, también muchos de los hombres que se quedan son la razón por la cual sus familias están quedándose dentro de Ucrania. También hemos visto mucho de eso. Ahora, los hombres tienen su propia carga de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, habrá menos servicio obstétrico, pero muchos de estos hombres son justamente quienes eran económicamente activos y tenían mayor carga de tuberculosis, multidrogoresistente. Entonces, también eso, como bien dices, afecta a la epidemiología y el tipo de respuesta que vas a tener. De acuerdo. Y ya para una última pregunta, antes de pasar a las preguntas del público, el tema de los niños, ¿no? El tema de los que obviamente pues están traumados, creo que ustedes, entiendo que ustedes también pueden proveer ayuda, creo que me parece que lo dijiste, ayuda psicológica, en fin. Eso es una parte importante, porque no es solamente el tema de la salud como tal, pero una gata. No es solamente el tema de la salud, sino que también es el tema el tema psicológico, que es muy importante, y en particular los niños. Entonces ahí, ¿cuál es el trabajo que están haciendo a ese nivel?
El componente de salud mental es clave y está integrado en casi todas las actividades que hacemos, es decir, desde la atención primaria, las clínicas móviles, sobre todo la atención a desplazados internos, refugiados, buscadores de asilo, migrantes en general. Entonces, la atención de salud mental es clave. Ahora, la atención a salud mental a niños tiene que ser especializada, ¿no? Definitivamente los niños, hasta cierto punto, yo no soy especialista en salud mental, pero te puedo contar un poco de lo que he escuchado de ellos. Los niños tienen cierto grado de resiliencia. A diferencia de los adultos, muchos pueden lidiar mejor con este estrés, encerrarse en un mundo, pero requieren atención, sobre todo para explicar una situación que muchas veces ellos no entienden, ¿no? Hay maneras de explicarlo, hay que decirles la verdad, pero hay formas de hacer esto para que, bueno, para que no se generen secuelas posteriores, ¿no? En su salud mental. Ahora, los países receptores idealmente deberían proveer cobertura universal a la salud a todas las personas en movimiento, sean en tránsito o sean al lugar definitivo de llegada. El derecho al acceso a la salud debe estar garantizado para estas personas. De acuerdo. Sí, entiendo que Hungría ha dicho que solamente les va a dar 3 meses de cobertura, algo así, ¿no? La cobertura total, sí. Ahora, claro, hay diferencias cuando ya uno va al detalle en lo que es de qué paquete me estás hablando, porque claro, hay una cobertura universal donde yo te doy todo lo que le doy a mis ciudadanos y probablemente esto va hasta el oncológico de alta resolución, ¿no? Claro, claro. Pero por principio no podrían negar la atención primaria y de emergencia a ninguna persona en suelo de Hungría, ¿no? Entonces, esto es por ley. No se le puede negar la atención de emergencia a nadie. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Ángela, muy interesante. Tenemos algunas preguntas del público. Veo aquí una. A ver, dice, buenas noches, ¿cómo dar soluciones de manera imparcial a los refugiados de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos sin discriminar, claro, lo que estábamos hablando hace un rato, por cuestiones de origen, raza, religión? Ya que en estos últimos meses los ucranianos han tenido el apoyo necesario, pero no se hace con los refugiados de otros países. Bueno, exactamente lo que decías hace un momento, donde no se aplica de la misma manera. Y bueno, ¿cómo se puede hacer para que esa discriminación no se dé? Yo creo que lo que de nuestra parte nos corresponde hacer es continuar con la parte de testimonio, justamente resaltar estas diferencias. Nosotros seguimos teniendo operaciones en Bélgica con grupos migrantes que no han tenido una recepción tan armoniosa, vamos a decir. Entonces, yo creo que la abogacía no puede parar. Lo que nos ha demostrado Ucrania es que otra recepción es posible, ¿no? Las excusas de no hay los medios, no podemos, ¿no? Ya no tienen lugar. Se ha visto que sí se puede, que se logra de una manera armoniosa y que hay una integración. Porque, a ver, Ucrania es un país con un lenguaje distinto, con una cultura distinta, con un background distinto, y se ve que esta integración poco a poco pues está siendo posible. Entonces, ¿por qué no podría ser posible con otros grupos? A nosotros nos corresponde un poco el testimonio y la abogacía, pero yo estoy segura que muchos otros grupos tienen también estrategias, pero hay que llegar justamente a quienes tienen el poder de cambiar las cosas. En este caso es la Unión Europea. Claro. Y ustedes, digamos, respecto de otros migrantes de otros países, ustedes también se ocupan, me imagino, también de esos migrantes, y ahí también tienen un trabajo muy grande, ¿no? Respecto de todos estos migrantes, ¿no? Y ahí, claro, ven la diferencia de trato, ¿no? Sí, claro que sí. La cantidad de personas que se encuentran, por ejemplo, solamente en Bélgica, en calidad de buscadores de asilo, ¿no? Aplicantes para asilo. Sí. Es enorme.
Y lo peor es que este proceso de aplicación a asilo puede demorar hasta un año. Y después, si el asilo no es brindado, pueden pasar a deportación, ¿no? Nosotros fuimos testigos directos del trato nefasto que tuvo la Unión Europea con Turquía para no dejar pasar a los migrantes sirios al resto de Europa, dándole muchísimo dinero a Turquía. Por esta razón nosotros renunciamos como Médicos Sin Fronteras a cualquier fondo proveniente de la Unión Europea. Entonces, hay antecedentes de cómo la Unión Europea ha protegido sus bordes en políticas proteccionistas, ¿no? Entonces, justamente compartía un artículo que le pueden dar a Google Translate, es de un colega que escribió hace poco, que justamente se trata de esto, ¿no? De este doble estándar. Él es el jefe de misión de los proyectos de aquí en Bélgica. Y bueno, sí, nosotros vemos una realidad completamente distinta, ¿no? Incluso el acceso a la salud es mucho más restringido, etc. Claro, claro. Y hablando se me había pasado un tema también, el tema porque claro, mucha gente está, bueno, el tema de los ucranianos, pero también se ha sabido de muchos rusos que están huyendo de su país y a veces están saliendo un poco a la apurada porque están, digamos, por las persecuciones y porque temen que eventualmente se dé una movilización general. ¿Ustedes también están lidiando con ese tipo de migrantes rusos en los países vecinos? Claro, obviamente en cantidades mucho menores, pero igual se está dando, ¿no? La verdad es que yo no tengo información sobre el lugar de proveniencia en detalle. No te puedo decir cuánto es la proporción. Lo que sí te puedo decir es que no es solo población ucraniana la que está llegando a los países receptores. Es decir, no solo rusos que estaban en Ucrania o rusos que están en la zona del borde. Ahora, muchos rusos tienen los medios y no son considerados refugiados. Claro, van a viajar con la suya y van a salir de su país. Pero lo que sí vemos son otras poblaciones que estaban viviendo dentro de Ucrania. Por ejemplo, vemos gente de Asia, gente de África, romanos. Sí, gitanos, se llama romanís, ¿no? Claro. Roman population. Y estos sí vemos cierta discriminación de los mismos ucranianos y de los países receptores. Es como el doble refugiado, ¿no? Este doble refugiado que ya estabas en un país y que tienes que salir de este segundo país, ponen una vulnerabilidad extrema a las poblaciones. Por ejemplo, nosotros vimos muchos, cuando yo estaba en Siria, había muchos palestinos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Europa pone la política de recepción a Siria? ¿Qué hacen estos palestinos? Porque ellos no caben dentro del estándar de la política de bienvenidos los sirios. Claro, ¿no? Ellos tienen claro. la doble capa de refugiados. Y es esto lo que está pasando con muchos que estaban en Ucrania. Entonces también es importante saber que hay personas que salen de Ucrania, que no son ucranianos y que están en vulnerabilidad extrema. Sí, efectivamente leía unas cosas de africanos que se estaban quejando, ¿no? Que vivían en Ucrania y se quejaban efectivamente amargamente de la discriminación de la que eran objeto. Efectivamente son cosas que han aparecido en la prensa. Andrés Hingelberg también quiere hacerte una pregunta. Adelante, Andrés. Ángela, muchísimas gracias por tu estupenda presentación y por contarnos realmente lo que hacen ustedes en el campo. Es impactante escuchar todo lo que nos dices, ¿no? Digamos, en este tipo de eventos hablamos de geopolítica, de política internacional, pero ustedes ven los costos humanos que esto implica día a día, ¿no? En todas las manifestaciones que nos has comentado. Yo quería tomar esto que mencionaba Francisco sobre rusos que están, digamos, en esta categoría actualmente de refugiados, porque parte de la narrativa que ha habido en ambos bandos es la cantidad de soldados que habrían, digamos, dejado, ¿no? Habrían huido realmente de su condición de soldados. En el caso de muchos soldados rusos que serían conscriptos, que no sabían en lo que se metían, estarían buscando también ayuda humanitaria y refugio. ¿Tienen ustedes información o datos particular sobre ese tipo muy específico digamos, de refugiados? Es decir, digamos, combatientes que han dejado sus funciones
y ahora están buscando refugio? Uh-huh. Normalmente la atención humanitaria la atención humanitaria dentro de su principio de neutralidad no ve qué tipo de background cada persona tiene. Es decir, no preguntamos en qué trabajas, si eres combatiente o si tienes algún tipo de, ¿no? Y rusos y ucranianos, pues, a ver, yo te puedo contar una experiencia personal, no es una declaración institucional, claro, pero una colega que está en terreno me cuenta cómo muchos rusos, ella me dice, ¿no? Yo tengo, ella es ucraniana, y me dice, tengo la impresión que son rusos y están pretendiendo ser ucranianos para no ser identificados, ¿no? Que están hablando ucraniano muy mal, ¿no? Entonces, puede ser que está pasando. Ahora, números concretos, va a ser muy difícil que una organización humanitaria te los dé, porque, como te decía, la atención humanitaria dentro del principio de neutralidad no va a hacer diferencia de si eres ucraniano, ni siquiera probablemente lo vamos a preguntar, como no lo hacemos, ¿no? De dónde vienes, quién eres o en qué trabajas. Ahora, por la IHL, por la International Humanitarian Law, cualquier combatiente herido deja de ser un combatiente, es un ser humano, es una persona que necesita asistencia humanitaria. Entonces, en estos casos, deja de ser una parte del conflicto y merece atención humanitaria. Una de las cosas que nosotros tenemos en los centros donde atendemos, y esta es una experiencia sobre todo que traigo de CAR y de DRC, es que cuando los pacientes o cuando los combatientes están heridos en batalla, lo primero que hacemos es quitarles el uniforme dentro del hospital, porque dentro del hospital pueden identificarse entre ellos, ¿no? Entonces, lo mejor es despojarlos de cualquier cosa que los identifique con uno de los bandos y tratarlos como a un ser humano. Esto es importante para la neutralidad y para su seguridad. Alguna vez facilidades de MSF han sido ya atacadas bajo la sospecha de que asilaban a una de las partes o algo. Es el caso del hospital, y esto fue muy triste porque me tocó verlo de primera mano, el hospital de Kunduz en Afganistán, que fue bombardeado por fuerzas americanas, donde creían que en el hospital alojábamos talibanes. Nosotros respondemos a seres humanos, ¿no? Y esto es parte de la neutralidad. Es una neutralidad además compleja, ¿no? Porque además hay presiones por los dos bandos en el conflicto de que quizás ustedes les brinden información, ¿no? Que ustedes les brinden esta información, se posicionen de alguna manera, ¿no? Entonces esta neutralidad es en sí misma también un trabajo en el que tienen que, digamos, insistir constantemente, ¿no? La neutralidad es compleja y es muy política. Un ejemplo muy pequeño es que nosotros llevamos mucho tiempo negociando con Moscú y tenemos una oficina y tengo colegas que van seguido a Moscú. Dirán, ¿por qué están hablando con los rusos? Porque tenemos que asegurar la neutralidad y la seguridad de nuestras acciones. Nosotros tenemos que compartir nuestra ubicación de GPS con todas las partes, porque estamos protegidos bajo la Convención de Ginebra. Y las facilidades médicas y el personal médico no debe estar bajo ataque. Entonces, estos son principios clave y por eso es tan importante que estemos protegidos por la ley humanitaria internacional, ¿no? Y que hagamos valer nuestros derechos. Entonces, es importante que hablemos con todas las partes, es importante que comuniquemos, es importante que busquemos acceso negociando de una manera diplomática. Bueno, claro, no puedes revelar demasiadas cosas, pero en tu caso la negociación con los rusos no te voy a pedir detalles, evidentemente, ¿no? Pero digamos, es llevadera, es complicada, claro, es una situación de guerra, ¿no? Tratamos de asegurar acceso a la población, a que tengan acceso a salud y atención de emergencia. Ahora, yo les he pasado un link donde están las acciones que tienen en distintos lugares y ustedes van a ver que también dentro de Rusia
hemos tenido algunas actividades. Como bien dijiste en el principio, hay personas que están corriendo, que están saliendo hacia Rusia. Entonces, esta población también es bastante vulnerable. Creo que fue en el Washington Post, hay un artículo sobre lo que está pasando con estas personas, ¿no? Claro. Están en una posición de vulnerabilidad y nosotros hemos tenido acceso a poder hacer algunas donaciones y servicios básicos para esta población. Pero claro, es difícil. El Estado es muy soberano y muy fuerte y cada vez el espacio para la acción humanitaria se va reduciendo. De acuerdo. Ahora, justamente, o sea, tú te estás refiriendo a estas personas, porque efectivamente, antes de la invasión, se había producido ya, me parece, efectivamente, varios fueron evacuados desde las regiones de Lugansk y Donetsk, ¿no? ¿Te estás refiriendo a esas personas que de ahí fueron trasladadas a Rusia? ¿O se tuvieron que ir en todo caso? Yo no sé si son las personas que se tuvieron que ir o las que ya estaban ahí. Nosotros en el área de Rostov, que está muy cerca al borde, hemos hecho donación de cobijas, sets de higiene y otras cosas muy básicas a las que la gente no tenía acceso. Entonces yo te puedo decir algo de la situación de estas personas, ¿no? Pero no puedo aseverar que de su lugar de proveniencia. De acuerdo. Y tampoco, por lo tanto, hay estas denuncias de que hay ucranianos que están siendo, que digamos, de las zonas conquistadas, que están siendo trasladados a Rusia, ¿no? Esos son temas que ustedes, bueno, probablemente han recibido alguna información, pero no es algo que, digamos, digamos, en los que estén en ese momento en posibilidades de hacer algo o ni siquiera de confirmar esas informaciones. Sí, sin acceso a estas poblaciones es muy difícil decir algo, ¿no? Justamente algo de lo que decía al principio, el principio del testimoniaje o el testimonio es muy importante para nosotros. Por eso es tan importante la acción directa, el poder ver y el tener cifras y el tener información. Si no tenemos acceso, no vamos a tener información, ¿no? Ahora, nosotros hemos tenido proyectos antes en San Petersburgo y otros con pacientes multi-TB, multidrogo resistente y otros, ¿no? Entonces, para nosotros no es muy ajeno el estar en Rusia, pero el espacio es bastante reducido. Claro, pero, claro, y esas acciones se mantienen, o sea, su trabajo en Rusia se mantiene. Las donaciones sí, y lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en San Petersburgo, lo hacíamos a través de organizaciones locales, ¿no? Trabajamos con ellos en un partenariato. Y son muy específicas y muy reducidas. Otra vez, es un Estado fuerte, bastante soberano y que puede proveer a su población. Entonces, es muy difícil y muy limitada el espacio que podemos tener. Por ahora, la prioridad es garantizar la seguridad de la protección a las facilidades médicas y el Estado que están operando en el lado que está bajo ataque, ¿no? Bueno. Bien, es un tema realmente muy amplio, muy interesante lo que nos has comentado, y además realmente una labor valiosa, ¿no? Una organización como Médicos Sin Fronteras, la labor que está haciendo, ¿no? Bueno, todo uno conoce, y no solamente en Ucrania, sino, bueno, en los países vecinos y obviamente, mucho más allá. Ustedes reciben un poco para cerrar. ¿El financiamiento que ustedes tienen proviene de fuentes privadas? ¿También puede venir de gobiernos? ¿Cuál es, digamos, la matriz de su financiamiento? MSF hoy por hoy es es la ONG más grande financieramente hablando, que tiene fondos puramente privados. Es decir, privados, no gubernamentales, no recibimos ningún apoyo de gobiernos ni nada. Y la mayor parte de nuestros fondos viene de sociedad civil, es decir, muchísimos europeos, muchísima gente alrededor del mundo se suscribe a una donación mensual de 10, 15, 20, 50, 100 mil euros. Y nuestros donantes regulares son los que hacen posible que nosotros podamos mantener nuestra acción en más de 70 países, ¿no?
esto es sumamente importante para nosotros porque porque, como te decía, por ejemplo, renunciamos a cualquier fondo de la Unión Europea, no recibimos nada de gobiernos. También tenemos mucho cuidado con el tipo de entidad privada que puede hacernos donaciones. Por ejemplo, no recibimos de industria farmacéutica. De hecho, tenemos un brazo completo de la organización dedicada a la abogacía, al acceso a medicamentos y la lucha contra las patentes, que es el Access Campaign. Entonces, no somos grandes amigos de la industria farmacéutica. Bueno, y así tratamos de ver un poco cuál es el background de quien quiere financiar a MSF, sobre todo cuando hablamos de cifras grandes, ¿no? Pero felizmente, hasta hoy en día, la mayor parte viene de sociedad civil. De acuerdo, muy bien. Muy bien, Ángela. Ha sido muy instructivo todo lo que nos has contado. La verdad te agradezco muchísimo en mi nombre y en nombre de los organizadores. Y pues nada, seguimos al tanto de lo que está pasando ahí en Ucrania y felicitaciones también por el trabajo. Entiendo que ustedes van a sacar más adelante un informe con todo lo que está pasando. Pues nada, Ángela, muchas gracias. Te agradezco a ti y por supuesto también al público que ha asistido a esta presentación. Gracias. No sé si quieres decir unas últimas palabras antes de cerrar. No, muchas gracias y aprecio muchísimo que estén teniendo esta clase de eventos. Yo creo que hace falta, más que nunca, estar informado de lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y tener voces de primera mano es importante. Pues nada, los invito a ver, ahí les he compartido un par de links, toda la información está en la página de MSF. Y nada, gracias por la invitación nuevamente. Ok, muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos.